ya hemos hablado de eso, ya he explicado 4 ministraciones, 4 enseñanzas acerca del crecimiento natural que también se refleja o es sinónimo también del crecimiento espiritual, así que no voy a entrar en eso, pero decirles el tema. El tema de hoy es el fruto visible del crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual se ve, es visible, no está oculto en la vida de una persona. El crecimiento espiritual es visible ante los ojos de Dios y ante los ojos humanos también. Hemos estado hablando durante 4 semanas atrás acerca de las bases, acerca del fundamento, acerca de la roca, acerca de la raíz o las raíces que han de crecer bajo tierra para después poder crecer espiritualmente, estando bien sólidos, bien fuertes para que las tormentas no nos hagan o no nos destrocen. A partir de ahora vamos a enfocarnos un poco más no tanto en las bases, sino en lo visible. Mira este texto, Gálatas 5, 23, 22 y 23, ahí lo tienen. Dice la palabra de Dios así: mas el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias en esta hermosa mañana de domingo. Gracias por cada hermano, cada hermana que está en tu casa en esta mañana con un corazón abierto para recibir tu palabra. Oramos, Señor, que a través de tu palabra puedas ministrarnos, puedas hablarnos. Ruego que abras nuestro entendimiento a fin de entender, a fin de captar lo que tú nos quieres ministrar, lo que nos quieres enseñar en esta mañana. Abrimos el corazón, abrimos la mente de par en par y te pedimos, Espíritu de Dios, ven sobre nuestra vida y háblanos, ministranos. Toma autoridad y en el nombre de Jesús reprendo todo bloqueo mental, todo bloqueo en la mente, todo espíritu de ceguera, de sordera, de somnolencia, de confusión, de distracción fuera de este lugar, en el nombre de Jesús. Y declaramos libertad para la predicación del Evangelio. Declaramos libertad para oír la palabra de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Declaramos buena tierra en esta mañana y oramos y declaramos que dará 100 por 1 la semilla de tu palabra en esta mañana en nuestro corazón. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El fruto visible del crecimiento espiritual. Jesús, en una ocasión, Él habló que por sus frutos se conoce el árbol. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Por sus frutos se conoce el árbol. Y Él decía cosas como esta: no se pueden recoger uvas de los espinos, ¿verdad que no? Ni tampoco se puede recoger higos de los abrojos. Claro que no, porque cada árbol da su propio fruto. Entonces, la uva la da la viña, el higo la da la higuera, pero ni los espinos ni tampoco los abrojos pueden producir esos frutos. Ahora, así también el crecimiento espiritual de un cristiano es evidente o se evidencia. ¿Por qué se evidencia? Por sus frutos. Por sus frutos. Si hay crecimiento espiritual, si estamos desarrollándonos espiritualmente, daremos frutos en nuestra vida que evidencian el crecimiento, la madurez espiritual en nuestra vida. Pero si no vemos esos frutos, entonces no se estará produciendo ese crecimiento. Ahora, no basta con decir que hemos crecido. No basta con decir hemos crecido. Se debe ver. Porque el crecimiento se ve, no es algo invisible. ¿Cómo se ve el crecimiento? ¿Cómo podemos ver el crecimiento en una persona? El crecimiento en una persona se ve por los frutos que da, por las obras que hace.
por el estilo de vida que lleva, por sus compromisos, por sus entregas al Señor. Pues son evidencias del fruto, son evidencias del crecimiento espiritual. Por ejemplo, hemos leído que el fruto del Espíritu, allí el Espíritu, palabra Espíritu, habla del Espíritu Santo. Recuerda que cuando se refiere al Espíritu y está en mayúscula, la primera E, Espíritu, siempre se refiere al Espíritu Santo. Y ahí lo tenemos en mayúscula. Entonces se está hablando del Espíritu Santo. Cuando la palabra espíritu está en minúscula, se refiere al espíritu humano, al espíritu del ser humano, así se refiere la Biblia. Entonces cuando allí encontramos en ese texto que hemos leído de Gálatas, dice más el fruto del Espíritu, quiere decir el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué produce? Produce amor. ¿Qué produce? Gozo. ¿Qué produce? Paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Todas esas cosas produce el Espíritu en nuestra vida. Y después eso se manifiesta y las personas lo pueden ver en nuestra vida. Eso es señal de crecimiento espiritualmente. El verdadero crecimiento produce un amor que no se centra en sí mismo, no es un amor egoísta. Es un amor que no está pensando siempre en sí mismo, sino que está pensando también en Dios y también en su prójimo. Por ejemplo, el amar a una persona difícil, un hermano complicado, o a un familiar complicado, es difícil, ¿no? Pero poder amarle, eso es señal de crecimiento espiritual, porque estás negándote a ti y estás manifestando, dando ese fruto del amor que el Espíritu Santo produjo en ti. Ya no estás dejándote llevar por el sentimiento egoísta, sino por la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida, y de tu vida sale el fruto. ¿Qué fruto? El amor. Aún para amar a los más difíciles, porque amar a los buenos es fácil, ¿sí o no? Qué serios están, por Dios. Amar a los buenos es fácil, lo complicado es amar a los difíciles. Que la tendencia humana es que apartarlos, rechazarlos de nuestra vida. También el gozo y la paz en medio de las pruebas, ¿sí? Eso es fruto también de madurez, de crecimiento. Mantener la paz y el gozo en medio de las pruebas. El creyente inmaduro, cuando atraviesa las pruebas, se derrumba, se viene abajo. Es como el niño, el bebé, que se asusta de algo y ¿qué hace? Se tira al suelo y comienza a llorar. ¿Sí? Entonces el creyente maduro tiene también esos síntomas. Pero el creyente que ha crecido espiritualmente, ese creyente mantiene el gozo y mantiene la paz en medio de las pruebas, en medio de las tormentas, en medio de las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha transformado su vida y ha puesto en él ese gozo, esa paz, y eso es lo que sale. Lo que hay dentro es lo que sale. ¿Sí? Se refleja en nuestra vida diaria y cotidiana lo que hay dentro, el fruto del crecimiento, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una ilustración. Hemos estado hablando esta semana pasada acerca de un árbol. Se llama Acacia calaari, con H intercalaria. Acacia calaari. Ya hemos visto que tiene 68 metros de profundidad. También hemos mencionado por encima la palmera. Mire la palmera. ¿Ve la palmera? Esa foto de la palmera. Bueno, esa foto está en proporción, es en tamaño real. Quiero decir que usted ve la copa, usted ve la raíz, y si se da cuenta, es más grande en volumen la raíz que la copa. ¿Sí? La raíz de la palmera mide unos 3 metros de profundo por 3 metros de ancho. Quiere decir que en total la palmera abarca una superficie
de 6 metros a su alrededor, por 3 metros de profundo. ¿Sabe lo que le permite eso a la palmera? Eso le permite estar de pie, con todo y lo alta que es y lo delgada que es. No como algunos de nosotros, yo por ejemplo. Pero con todo alta y todo delgada, se mantiene firme en medio de las tormentas, en medio de los vendavales, en medio de las tormentas más severas y más duras. Permanece firme, permanece estable, no se quiebra, no se rompe, el aire no la arranca, se mantiene firme. Perdón. ¿Por qué? Porque tiene una buena base, tiene una raíz profunda. Es como una especie de alfombra que abarca 6 metros de lado a lado. Y eso le permite estar en pie, frente a las tormentas de la vida. ¿Qué les parece el dominio propio? El dominio propio que vence a la carne. Esto es otro fruto del Espíritu. Crecer en el Espíritu significa no ser esclavo de los deseos y de las pasiones carnales, sino significa tener control. Sobre todo, estas pasiones y estos deseos vienen del viejo hombre, pero el dominio propio que es producido por el Espíritu Santo, desarrollado por el Espíritu Santo en nuestra vida, eso nos permite, nos hace fuertes para estar luchando continuamente contra nuestro mayor enemigo, que no es el diablo. ¿Sabía usted eso? Que nuestro mayor enemigo no es el diablo, tampoco es la esposa, tampoco el esposo. No mires a tu esposo, no lo mires. Él no es tu enemigo. Y la suegra menos, ¿no? La suegra a veces se mete, pero no es la enemigo. Pero ahí tenemos un enemigo, y ese enemigo es nuestro propio yo. Es la vieja naturaleza, es el hombre carnal, es el viejo hombre, como le llama la Biblia. Y con esa es nuestra lucha diaria, con esa es nuestra mayor guerra que tenemos. Pero tener dominio propio, desarrollar el dominio propio, nos permite tener al viejo hombre doblado, nos permite tenerlo sin fuerza ninguna y nos permite tenerlo bajo los pies, vamos a decir. ¿Sí? Es decir, controlado sin darle rienda suelta. Mira, te quiero hablar de un ejemplo para ilustrar esto que te estoy hablando, y quiero hablar de un ejemplo o de una ilustración de un caballo salvaje. Mira, un caballo salvaje necesita ser domado para ser útil, ¿sí o no? Mira, ahí tienen el caballo blanco que trata el jinete de montarlo, y miren la actitud del caballo, agresiva, pataleando hasta que tira al jinete al suelo. De ninguna manera tolera que el jinete se le suba encima. Pero miren el caballo, manso y humilde, tan manso que una niñita puede subir en él, caminar, pasear, trotar, y el caballo está feliz y contento. ¿Se dan cuenta? Qué gran diferencia hay de uno en otro, ¿no? Entonces a veces el viejo hombre es como ese caballo salvaje. Mira, te quiero hablar de el proceso que lleva el domar un caballo, porque tenemos muchas enseñanzas que tienen espirituales que tienen que ver con la doma de caballo, hablando del viejo hombre y hablando del nuevo hombre creado según Cristo Jesús. Y les quiero hablar de eso. Les quiero hablar al menos de 6 comparaciones entre el proceso de la doma de caballos y la obra de Dios en nuestras vidas. Al menos 6 que quiero compartir. La primera, punto inicial. ¿Cuál es el punto inicial? El punto inicial es que en el caballo salvaje, que representa al ser humano en su estado natural, pero sin dirección,
y dominado por sus propios impulsos. ¿Sí? Este representa al caballo salvaje. Y hay un punto inicial donde el domador de caballos, lo primero que tiene que hacer y lo primero que hace es familiarizarse con el caballo, es crear confianza en el caballo. Se le acerca muy suavemente, sin movimientos bruscos, comienza a tocarlo un poco con mucho suavidad, comienza a acariciarlo un poco antes de hacer nada. Y eso lo hace por varios días, por varios tiempos. Eso representa también a nuestro encuentro con Dios. Cuando alguien se acerca a Cristo, comienza a experimentar la presencia de Cristo, de Dios en su vida. Y Dios, con esa ternura, con esas manos tan tiernas y suaves, Él viene sobre nuestra vida y nos toca. Y sentimos su amor, y sentimos su paz, y sentimos su presencia. Y eso va generando en nosotros la confianza y el deseo de querer seguir acercándonos más a Dios. Perdón. Él nos guía suavemente. Él nos guía suavemente. Nos toca con su amor. Nos enseña a confiar en su mano. Jesús, en el Evangelio de Juan, Él dijo esto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Porque se va generando una confianza en Dios. ¿Por qué? Porque percibimos de Dios el amor, el cariño, la aceptación, el perdón de nuestros pecados, el que somos valiosos para Dios, el que Dios promete estar con nosotros, promete ayudarnos, fortalecernos, promete responder a nuestras necesidades, y eso va generando en nosotros el querer ir conociendo e ir acercándonos más a Dios. Es como ese punto inicial entre el jinete y el caballo. Punto número 2, la desensibilización. Eso nos habla también que el caballo debe perder el miedo a los objetos. ¿Saben la segunda fase del entrenador lo que hace con el caballo? Lo que hace con el caballo es que después de que ya ha ganado la confianza con él, un poquito, entonces luego lo somete muy cuidadosamente a ruidos. Por ejemplo, bolsas, moviendo bolsas, cualquier otro tipo de ruidos así, lo va y él a su lado, acariciándolo todo, pero va generando esos ruidos. ¿Saben para qué? Para que el caballo se familiarice con diferentes ruidos, para que se vaya preparando para que cuando el jinete esté arriba, que no se asuste con cualquier ruido y salga descontrolado. ¿Han visto alguna vez ese caballo? Por ejemplo, que en las películas del oeste eso sale, ¿no? Los que ven las películas del oeste, los que ya tenemos cierta edad. Bueno, resulta que se asusta el caballo y sale disparado, sale a galope tendido, sin control, ¿verdad? Bueno, para que eso no ocurra, entonces el domador somete a ese entrenamiento al caballo y lo va preparando, lo va preparando. Bueno, eso mismo hace Dios. Él nos expone a pruebas, nos expone a situaciones que revelan lo que hay en nuestro corazón. No para que Dios la sepa, porque Dios ya la sabe, pero es para que nosotros la veamos, es para que nosotros sepamos lo que hay y que debe de ser cambiado y que debe de ser transformado. El Espíritu Santo nos enseña a vivir no con temor, no a vivir dominados por el miedo, el temor, sino a depender de su paz. Y es un trabajo que el Espíritu Santo va haciendo en nuestra vida, en nuestro corazón. Juan, el apóstol, en su primera carta, él escribe esto: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando nosotros empezamos entonces, Dios, a ministrar nuestras vidas, percibimos su amor, su paz, su generosidad, su bendición, y eso va generando en nosotros vamos perdiendo el temor,
de acercarnos a Dios, de comprometernos con Dios, de ir más allá con Dios. El número 3, la montura y la embocadura. Y esto nos habla de la disciplina de Dios sobre nuestras vidas. El caballo debe de aceptar la montura y debe de aceptar el bocado, se llama, la embocadura, pero el bocado lo debe de aceptar. ¿Para qué? Pues para que pueda ser guiado por el jinete. Ahora, el jinete no es que solo coloca el entrenador de a una, no, de a una no lo hace. Él muy suave empieza a tocarle todo el morro, la cara, todo suavecito. Recuerda que ya se ha ganado la confianza del caballo. Recuerda que él ya le puede coger la pata, ya se ha ganado la confianza. Ahora le quiere colocar la boca esta, ¿no? Y entonces lo que hace es que muy suave empieza a tocar y de repente le coloca, pero lo coloca unos instantes y lo quita, ¿sí? Para que poco a poco se vaya acostumbrando al bocado. Y luego lo que hace es que le da paseo, desde el jinete desde el suelo comienza a pasearlo. Y el caballo comienza, sí, todavía no lo montó, todavía ni una sola vez, pero lo está entrenando, porque lo está domando. Entonces, ¿qué hace? Que poco a poco va haciendo estas cosas. El caballo debe aceptar el freno en su boca. Y para que no sea agresivo y no se haga polvo la boca, porque eso lleva como unas garras ahí, que si es fuerza y violencia, lo que hace es que le destroza la boca al caballo y comienza a chorrear sangre, y entonces el caballo ya se tira para atrás, ¿verdad? Si le hace daño. Entonces, no, es que hay que saber domar. Y los domadores de caballos saben hacerlo muy bien, pero también nosotros necesitamos ser domados. Y gracias que el domador de personas, no de caballos, pero el domador de personas, que es Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, Él sabe cómo domar nuestras vidas y Él sabe cómo hacer su obra. Entonces comienza ese trabajo meticuloso, despacio, con mucha paciencia, eso sí. El domador tiene que tener mucha paciencia con el caballo. Hay caballos que el proceso de doma se alarga más que en otros, dependiendo del carácter y dependiendo del temperamento del caballo. Pero entonces no podemos decir en un mes todos los caballos domados, no, porque depende de cada caballo, lo mismo que nosotros, depende de cada persona. El carácter de cada persona, el temperamento de cada persona, la apertura de corazón de cada persona. Depende. Y con mucha paciencia y amor, Jesús, que tiene con nosotros, Él empieza a hacer su obra y nos va domando. Espiritualmente, esto representa cuando Dios coloca sobre nosotros su disciplina y señorío. Él comienza. Recuerda que la Biblia dice que al que ama, que Dios al que ama, ¿qué cosa? Disciplina. Dios al que ama, disciplina. Si no te amara, no te disciplinaría. ¿Para qué? Pero porque te ama, te disciplina. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender eso, recibir la disciplina del Señor y dejar que Él tome su señorío sobre nuestras vidas. Esto no es para dañarnos, sino para guiarnos y para dirigirnos con propósito. ¿Saben por qué le pone el bocado al caballo? No es para dañarle, no es para hacerle la boca polvo, no es para dejarlo sin dientes. Es para guiarlo. Es para dirigirlo hacia donde el jinete quiere. Jesús, en Mateo él escribe esto. Bueno, Mateo lo escribe, Jesús lo dijo. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuarto proceso, trabajo en el suelo. Y eso nos habla a nosotros de aprender obediencia. Como decía antes, el domador
desde el suelo comienza a trabajar con el jinete, con el caballo. El caballo debe de obedecer primero desde abajo, antes de que el jinete se suba encima. Entonces, ¿qué hace? Le va colocando, para colocarle la silla, no le coloca la silla. No. ¿Qué hace el jinete? El domador le coloca una manta suave y el caballo siente el peso de la manta y comienza el jinete desde abajo dándole vueltas, luego le pone la silla, sigue dándole vueltas, otro día le amarra la silla, no presionándole demasiado la barriga, sino un poco suelta, y ahí poco a poco él va adaptándose a cargar la silla, el caballo. Cuando ya consiguió eso, entonces viene el siguiente proceso. Bueno, así también Dios con nosotros aprendemos a obedecer en lo pequeño, cosas pequeñas. Jesús nos enseñó que el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo más. Entonces Dios, como el domador de caballos, que empieza con poquito, va poniendo esa pequeña carga sobre nuestros lomos para que vayamos adaptándonos, para que vayamos preparándonos. Y poco a poco, empezamos a servir al Señor en lo cotidiano, en el carácter, en la vida diaria. Y antes que Dios nos confíe tareas mayores, entonces Dios nos prueba en lo pequeño. Y si somos fieles en lo pequeño, después nos colocará la silla. Pero si con la manta no somos fieles y nos arrancamos la manta, entonces no puede dar el siguiente paso de colocar la silla, porque primero te tienes que acostumbrar a llevar la manta. ¿Me entiendes? Entonces es un proceso. Entonces así también Dios hace con nosotros. El quinto proceso, las primeras montas, ¿sí? Primeras montas del jinete. Y esto habla de la rendición al Espíritu Santo. Cuando el caballo acepta al jinete, ya después que aceptó la silla, entonces ahora vienen las primeras montas. Y no es una monta larga, no, son minutos. El jinete se coloca encima minutos del caballo y enseguida se baja. Porque el caballo tiene que acostumbrarse al peso ahora del jinete. Y a que alguien lo dirija, a que alguien lo guíe con las riendas. Y eso es un proceso que el caballo, porque de buenas a primeras, ¿quién lo va a dirigir al caballo salvaje? Mira la reacción. Pero mira el siguiente caballo. Hasta una niña lo puede manejar, lo puede guiar. En lo espiritual, cuando nos rendimos al Espíritu Santo, dejamos de vivir según nuestra carne. Dejamos de vivir dominados y controlados por el viejo hombre. Y empezamos a andar según su dirección, según la guía del Señor. Entonces encontramos en Gálatas este texto también, en Gálatas 5:25, decía el apóstol Pablo: si vivimos por el Espíritu, es decir, si vivimos porque el Espíritu de Dios nos dio vida, si vivimos por Él, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, siendo guiados, siendo controlados, siendo manejados, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y llega el sexto proceso, y es el proceso de la consolidación. Y eso nos habla también de ser útiles para el reino. Un caballo domado puede servir en diferentes tareas, en muchas competiciones, de muchas maneras. Por ejemplo, un caballo domado puede servir en el campo, haciendo trabajos de campo. Puede servir también en los deportes, por ejemplo, en la hípica, ¿sí? Carreras de caballos. Puede servir también, fíjate, un caballo bien entrenado, domado y entrenado, puede ser un caballo de rejoneo. ¿Sabes qué es eso, un caballo de rejoneo? Un caballo de rejoneo es un caballo que torea a un toro en la plaza de toros, en el ruedo. ¿Habéis visto eso alguna vez? Es una maravilla, ¿o no? Que no te gustan los caballos. No te gustan los caballos.
Pero eso es algo hermoso de ver un caballo con la agilidad que tiene, con los movimientos que hace, cómo torea al toro y cómo el jinete guía al caballo. Es impresionante. Y la precisión del caballo, la obediencia 100% del caballo al jinete es un espectáculo, es algo digno de ver. Te aconsejo, si tienes tiempo, míralo, te va a gustar, búscalo en internet, caballo de rejoneo. Entonces el caballo puede ser útil, puede ser muy útil, pero tremendo, pero así blanco, ¿para qué? El caballo blanco que tenemos en la figura y en la foto. En esa situación del caballo, ¿para qué es útil ese caballo? Te pregunto. Para que te suelte una patada y te deje cojo. Lo único. Pero mira el caballo marrón. Mira, ¿sabéis que hay también empresas que ofrecen paseos a caballo? Y la gente va, alquila una hora o un tiempo de caballo y se dan sus paseos a caballo. ¿Sí? Caballo. Es muy útil. Así también una vida rendida y entrenada por Dios es útil para su reino. Te lo repito. Así también una vida entrenada y guiada por Dios es útil para su reino. Porque ese caballo blanco Dios no lo puede utilizar para su reino. No puede. Primero tiene que ser domado. Si se deja domar, llegará a ser útil. Pero si no se deja domar, ay. ¿Sabe lo que le espera a ese caballo que no se deja domar? ¿Sabe lo que le espera? Matadero, carne de caballo. No, es cierto, no es broma. Sí, ya tiene que ser muy bueno, un semental de esto muy bueno para que lo dejen para procrear. Pero si no, carne de caballo, filete de caballo. ¿No te lo ofrecí eso nunca? Filete de caballo. Sí que lo ofrece, lo hay. Mira lo que dijo Jesús, el apóstol Pablo. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2:21. Cualquiera que se limpie de estas cosas. Entonces concluyo esta parte del caballo diciendo esto. La doma de caballo es un proceso de transformar la fuerza bruta en obediencia útil. La vida cristiana es el proceso de que Dios transforme nuestro corazón rebelde en un corazón humilde y obediente a su voz. Cuando Dios dice para, el caballo se para. Cuando Dios te jala a la derecha, el caballo a la derecha. ¿Sí? Dice que si alguno se limpia de todas estas cosas del viejo hombre, si no te dejas llevar por los impulsos del viejo hombre, si no eres arrastrado por la fuerza interior del viejo hombre, si te dejas tomar por el Señor, tú crecerás. Pero muchos no crecemos porque no dejamos que el Señor nos tome. No dejamos. Cuando viene el Señor a taparnos la boca, porque la tenemos muy grande, algunos, y hablamos más de lo que deberíamos. Entonces, cuando el Señor viene a taparnos la boca, no queremos, le tiramos buscado, porque no nos gusta. Cuando el Señor quiere transformar toda esa rebeldía, esa fuerza bruta, quiere controlar nuestra vida, canalizar, quiere dirigir nuestra vida con propósito, pero como van en contra de los nuestros, entonces no dejamos que el Señor trabaje en nuestra vida. No dejamos que el domador por excelencia nos dome. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que no hay crecimiento. No
puede haber crecimiento espiritual, ¿sabes lo que hay? ¿Sabes lo que hay? A lo mejor hay apariencia, a lo mejor, pero generalmente lo que hay es un corazón rebelde, un corazón hostil, un corazón que no se deja dominar por el Señor. Entonces, ¿cuál era el tema? El fruto visible del crecimiento espiritual. Fruto visible del crecimiento espiritual. Concluyo diciendo que el crecimiento espiritual es algo que se ve, así como comenzamos hablando, ¿no? Es algo que se ve, así como dice el Señor. A ver, no se puede recoger uvas de los espinos. Claro que no. Si es un espino, no puede dar frutos, no puede dar uvas. Si es un abrojo, no puede dar higos. Pues claro que no, porque su naturaleza no es de dar higos. Entonces es necesario transformar nuestra naturaleza para que podamos dar los frutos del Espíritu Santo, que podamos dar los frutos dignos del reino de Dios. Para eso Dios nos tiene que transformar, nos tiene que domar, nos tiene que cambiar, tiene que hacer una obra interna en nuestro corazón. Y nosotros nos tenemos que dejar, porque Dios no va a venir a obligarnos y a la fuerza a transformarnos. Dios no hace eso. Dios lo que hace es que Él primeramente viene con su amor, su gracia, su perdón, su misericordia. Él nos extiende su mano, nos recibe tal y como estamos, embarrados de lodo hasta el cuello y más allá. Pero a Dios no le importa, nos recibe, nos limpia, nos perdona, nos trata con amor, con cariño, con cuidado, nos pone su paz, nos acepta, nos sentimos valorados por alguien, aceptados por alguien, y comenzamos entonces a respirar y a tener vida y a experimentar lo que nunca hemos experimentado en el mundo, porque su amor sobrepasa todo lo que este mundo nos pueda ofrecer. Pero una vez que el Señor ya hemos nacido, ya estamos en bebé, ya estamos siendo adolescentes o niños, ya vamos siendo adolescentes, entonces el Señor dice, no, es que no puedes seguir con esa rebeldía en el corazón, tengo que tratar contigo, te tengo que transformar. Y Él comienza el proceso de doma sobre nuestras vidas. Déjate domar por el Señor. Dile al que tiene a tu lado, déjate domar, déjate domar, déjate domar por el Señor. Te conviene, te conviene, te conviene, te conviene, déjate. Entonces el crecimiento espiritual se ve en la vida de un cristiano. Y Jesús, Él nos dijo que por sus frutos se conoce el árbol. Si Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo debe de ir transformando en nuestra vida hasta producir los frutos que son la evidencia del crecimiento espiritual. Quiero preguntarte para finalizar, solamente a modo de reflexión, a modo de reflexión, para reflexionar simplemente. Te pregunto, ¿qué frutos estás mostrando hoy? Esto es modo de reflexión. No contestes. Pero reflexiona, ¿qué frutos estás dando hoy? ¿Será que estás dando espinos? ¿Abrojos? ¿O serán uvas? ¿Serán higos? Dulces y apetitosos que la gente quiere venir a comer de esos frutos. ¿Pero quién quiere venir a comer de los abrojos? Pregunto. Si damos abrojos como frutos, ¿quién quiere comer abrojos? ¿Quién quiere comer espinos? Pero si damos uvas, deliciosas, apetitosas, rojas, bien sabrosas, a la Roya le gustan las uvas, me encantan. Y esos higos, ¿no? Esos higos bien hermosos, esas pruebas. Wow. Esos blancos son dulces,
amarillentos, así dulces como la fruta. A todo el mundo le gusta eso. Entonces, ¿qué frutos estás dando? ¿Cómo es tu actitud y tu comportamiento con el Señor? Con el Señor, porque recuerda que el que te quiere domar es Él es el domador. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud y nuestro comportamiento? ¿Será como caballo salvaje? ¿O será como caballo dispuesto para ser domado? Para reflexionar a nivel personal, para hacer un análisis profundo interno, cada uno de su vida, ¿no? Mire, pero ¿sabes qué pasa? Que siempre cuando hacemos esto, cuando tratamos de reflexionar, pensar y mirar, ¿sabes qué nos pasa? Por tendencia, lo que el viejo hombre se quiere siempre librar. Entonces, ¿sabes lo que hace? Que te lleva a pensar en otro. Entonces, mira, no, sí, y este es lo que necesita. Necesita que el Señor te descubre. Y en el otra, y en la otra, y siempre pensamos en los otros. Pero esto no es para que pienses en los otros, esto es para que pienses en ti, para que reflexiones con tu vida. Estás creciendo, estás madurando, estás siendo tratado, formado por el Señor. O todavía sigues con el viejo hombre ahí, bien fuerte. Aquí no me mueve nadie. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Amén. A cada uno, porque todos necesitamos. Y no importa que lleves 1 año, 20 años o 40 años, No importan los años que lleves en el Señor. Siempre querrá levantarse el viejo. Siempre. Y siempre querrá dominar. Siempre querrá Él guiar tu vida. Aunque tengas 40 años, 50 años de evangelio. No importa. Siempre querrá levantarse. Entonces, pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder frenar al viejo hombre, tenerlo controlado, tenerlo amordazado, tenerlo ahí humillado. Y aquí no dirige el viejo hombre, aquí dirige el Espíritu de Dios. Mi vida la dirige el Señor. Yo soy guiado por su palabra. Yo soy guiado por lo que Dios dice y no por lo que el viejo hombre quiere. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Ahora, los de la cafetería me han preparado una hamburguesa de carne de caballo. Pero levanta tus manos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Yo no sé cómo tú estás, pero el Señor sí lo sabe. Yo quiero en esta mañana hacer un llamado para aquellos que sienten que necesitan ser domados por el Señor, para aquellos que sienten que su viejo hombre les está ganando terreno, está controlando de alguna manera su vida y está poniendo las cosas del mundo o sus propios deseos y anhelos antes que las cosas del Señor, antes que a Dios mismo en su vida. La palabra de Dios nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero el viejo hombre busca nuestros propios intereses, aunque desagrade a Dios. Al viejo hombre no le importa si Dios aprueba o no aprueba. El viejo hombre siempre quiere salirse con la suya. Y dar lugar al viejo hombre, ceder el control al viejo hombre, eso te impide crecer espiritualmente. Te estancaste. Y yo quiero en esta mañana, delante del Señor, poder orar juntos y pedir que su gracia venga sobre nuestras vidas. Que el trato de Dios en nuestros corazones pueda producirse de una manera que podamos ser o que podamos vencer
al viejo hombre con sus pasiones, con sus deseos, con sus anhelos. Que seamos guiados y controlados por el Espíritu Santo de Dios y no por el hombre carnal, por la carne, que para nada aprovecha. Amado Dios, gracias por tu palabra. Bendice tu palabra en nuestras vidas, en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, pueda producir los cambios para los cuales tú la has enviado. Yo sé que aquí hay muchas personas que necesitan dejarse que tú las tomes. Señor, hay personas aquí que no han experimentado tu presencia. Hay personas aquí, Señor, que necesitan un toque de tu amor, de tu gracia, que necesitan venir para que tú pongas en orden sus vidas, para que tú saques de su corazón toda raíz de amargura. Señor, hay mucha gente con muchos problemas, con necesidades, con cargas que tú no has puesto sobre nuestras vidas. Hay gente que necesita dirección, sabiduría de lo alto, gente que necesita sentirse aceptadas, amadas, respetadas y valoradas. Y tú estás aquí en esta mañana para abrazar a cada uno a nivel personal y para suplir cada una de nuestras necesidades. Así es que, Señor, venimos a ti confiando, con confianza, sabiendo, Señor, que tú estás aquí en medio nuestro. Así dice tu palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estás, Señor. Y en esta mañana venimos a ti, Señor. Queremos pedirte perdón por tanta rebeldía en nuestro corazón, por tanta desobediencia, por tanta ingratitud, por tanto resistencia a la obra de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos salido corriendo y hemos impedido que tu trato siga formándonos, siga domándonos? Pero en esta mañana venimos a tu presencia, Señor. Y venimos con un corazón humillado ante ti, reconociendo, Señor Jesús, que te necesitamos, que te necesitamos. Yo necesito de ti, Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús. Quiero hacer un llamado. Ven aquí al altar. Vamos a venir al altar. Todos los que quieran pueden venir aquí adelante. Y vamos a orar al Señor. Vamos a tener un tiempo